se pueden conectar directamente al en vivo, pero personas que estaban interesadas en tomar el curso, que todavía tenían dudas, preguntas, personas que ya lo están tomando, ¿cierto? Y que todavía también me preguntan, ¿cierto? Hay algunas cosas que se repiten mucho. Una de ellas es, profe, ¿por dónde empiezo el curso? ¿Ya? Eh, yo les expliqué, ¿cierto? Les explico que está por módulos, por carpeta, en una clase anterior ya lo mostré, pero bueno, todavía quedan dudas al respecto de eso, ¿cierto? Cómo comenzar el curso, ¿ya? Aunque está todo ordenadito, vamos a hacer un breve repaso de eso, ¿ya? Va a quedar ahí registrado para todos los alumnos. Y también voy a hablar un poquito, ¿cierto? Respecto del tema, también muy recurrente, que es auto, la autoterapia, ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? Personal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me hago trabajo a mí mismo? ¿Ya? ¿Cómo me puedo yo, cierto, hacer emociones atrapadas? ¿Cómo me hago EFT, cierto? ¿Cómo lo hago conmigo mismo? Bueno, entonces, esos dos temas vamos a ver hoy día, ya en esta hora. Lo de ver el material, cierto, va a ser breve porque, como les digo, ya lo he mostrado, más que nada es para que quede, no sé, si pueden hacer alguna pregunta distinta, ¿cierto? En el sentido de que pueda aclarar a las personas que todavía, ¿cierto?, están complicadas de cómo revisar el material, ¿ya? Así que voy a compartir la pantalla, así que hagan hartas preguntas nomás, ¿ya? Así que hagan hartas preguntas, eh, ¿cierto? Por si acaso, ¿cierto? El que vaya a ver después esta cápsula, ¿cierto? Pueda generar las mismas dudas, ¿ya? Entonces voy a mostrar la pantalla, voy a mostrar el enlace que yo les envío a ustedes, ¿cierto? Este es el enlace que yo les envié a ustedes, ¿verdad? Bueno, para los que sean de magnetoterapia, ¿cierto? Y que estén interesados en el curso. Bueno, este es el enlace que yo les mando, que aparecen estas 4 carpetitas, pero estas 4 carpetitas tienen mucha información, ¿ya? Ustedes van a recibir entonces, un enlace, bueno, además de los regalos que yo les he hecho, ¿cierto? A algunos les he dejado el curso de CDS, a otros también el curso de sanar a través de tu chakra, algunos libros de regalo, algunas clases extra, ¿cierto? Conmigo siempre tienen hartos regalitos que yo les he podido dejar. A algunas personas les dejé el curso de Super Cerebro, ¿ya? También está bueno ese curso. Eh, entonces, esos enlaces, ¿cierto? Van aparte. Este es el que dice curso, ¿cierto? De liberación emocional. Entonces vamos a tener estas 4 carpetas. Voy a ver si puedo... a ver, ¿cómo puedo? Quería ponerlas como más grandes. No sé, no sé. Bueno, pero van a tener esta que dice taller de liberación emocional, una que dice libros y manuales, otra que dice clases de práctica. Esas son las clases de práctica que hemos tenido, ¿cierto? Son 5. Que son mes a mes, ¿ya? 5 meses que nosotros ya nos hemos estado reuniendo, ¿cierto? Esta es la nueva compilación, porque este curso yo lo hago hace mucho más tiempo, ya hace un par de años, pero he decidido, ¿cierto?, también dejarlas en esta carpeta, esas clases, y algunas las he ido subiendo a otra plataforma y se las comparto al grupo después, ¿cierto?, para que ustedes las puedan ver. Más que nada es para que el alumno que está llegando, ¿cierto?, no se quede atrás. Y cuando yo diga, ¿se acuerda cuando conversamos tal cosa en la clase pasada? Entonces, él también va a poder decir, ah, sí, yo lo vi, ¿cierto? Vi la clase, la grabación de la clase, ¿ya? Y las cápsulas de estudio, ¿cierto? Que, por ejemplo, esta cabría, ¿cierto?, dentro de este tipo de cápsulas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto?, por las cápsulas de estudio, simplemente para que las recuerden. Por ejemplo, aquí yo pondría la cápsula de hoy como autoterapia, ¿ya? No sé, ¿ya? Terapia personal. Aquí hemos hablado, ¿cierto?, sobre los duelos, hemos hablado sobre la conexión, ya hemos hablado sobre, por ejemplo, bueno, aquí está el material del curso para que lo puedan ver igual. Están los primeros conceptos del código de las emociones, ¿verdad? Cápsulas sobre el perdón. Bueno, hemos hablado sobre varias cositas que han ido quedando ahí, ¿ya? Las clases de práctica, aquí están, las otras se las mandé directamente, la 5ª clase, directamente al grupo, ¿cierto? Entonces aquí está la primera, segunda, tercera, cuarta, no, o sea, ni por dónde perderse, ¿cierto?
Libros y manuales, esto yo se los recomiendo que los lean muchísimo, o sea, que los lean de verdad. Hay uno que es sobre la abundancia, que no sé si se los dejé acá, pero me comprometo al tiro a dejarse. Está re bueno, está muy, muy bueno. Eso es un texto, ¿cierto?, que habla sobre la abundancia y cómo trabajarlo con el EFT, ¿ya? Así que yo en el grupo de liberación emocional 1 y 2, yo los voy a dejar eso, ¿ya? O lo voy a agregar aquí mismo, entonces así el alumno que llega también lo va a tener, ¿ya? Y el que dice taller de liberación de emociones, ¿cierto? Aquí hay harta información. Aquí están los módulos, ¿cierto? Módulo 1, módulo 2, módulo 3 y 4, ¿ya? Y además hay una carpeta que se dice prácticas, que ahí hay sesiones que yo tuve con alumnos. Ah, y eso es algo que les quiero contar, chiquillos, me acordé recién. Pero vamos a revisar todo este material y después les voy a comentar algo que quiero hacer, ¿ya? Para mejorar aún más nuestras clases de prácticas, ¿ya? Yo les voy a ofrecer algo que espero que les parezca interesante, ¿cierto?, que tiene que ver con esto, ¿ya? Estas cápsulas, son sesiones, ¿ya? Más o menos duran como 1 hora y tanto. Es una sesión real que yo hice con algunos alumnos, ¿cierto? Más que nada para esto mismo, para mostrar, ¿cierto?, al estudiante cómo es que se haría. Entonces, cómo usted, terapeuta, ¿cierto? Cómo ustedes, chiquillos, como terapeutas de liberación emocional, cómo comienzan una sesión, una terapia, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué cosas pueden preguntar? ¿Cómo voy avanzando cuando hago códigos de las emociones, cuando hago EFT, ¿cierto? Y ahí hay 3 clases, tres sesiones, están re buenas, que esas sí o sí tienen que verlas, ¿ya? Aquí está la presentación del curso, me refiero a toda la presentación del curso en PDF, ¿ya? Aquí está toda la presentación del curso, ¿cierto? Para que usted la pueda ver, para que la pueda imprimir, ¿cierto? Porque esto es lo que va apareciendo en las carpetas, en los módulos, es todo lo que está acá. Entonces, si usted lo imprime, va a poder ir tomando apuntes directamente sobre la diapositiva, ¿cierto? Está todo acá para que la pueda tener, ¿cierto? Bonita, a colorcito, todo lindo, para que tenga su guía. Son 85 diapositivas nomás, ¿ya? Aquí está el cuadro de las emociones, ¿verdad? Para que la pueda imprimir y tener y poder seguir la clase, ¿cierto? Con la ficha impresa. Entonces, el módulo 1, y este video que ahora igual lo vamos a mencionar porque tiene que ver con el autorrastreo, autoterapia, ¿ya? Con la práctica personal, hacer base, el conectar, ¿ya? Módulo 1, entonces, aquí están las clases, ¿cierto?, que competen al módulo 1, tiene que ver con la introducción del curso, ¿cierto? Hablamos en general sobre las emociones, sobre los sentimientos, qué son, ¿ya? Hablamos un poquito antes, previamente de empezar directamente con lo que es el código de las emociones de Nelson Bradley, ¿cierto? Entonces, aquí está la presentación del curso, ¿cierto? Está el código de las emociones, ¿cierto? Consciente, inconsciente. Aquí está la clase, ¿cierto? Sentimientos y emociones. Bueno, esta sería la segunda video. Presentación del curso, primer video, segundo video, tercera parte, emociones universales y así, ¿ya? Entonces, ahí las tienen separaditas. Módulo 1, en el módulo 2 lo mismo, ¿cierto? Séptima, octava, novena, 10ª clase, lo mismo. Módulo 3, también, ¿cierto? Ya aquí comenzamos a hablar sobre el EFT, sobre el tapping, ¿cierto? Todo detallado, ¿cierto? Paso a paso, cómo ustedes lo deben hacer. Y el módulo 4, ¿cierto? Terminamos con el tema del EFT. Aquí está la práctica. Aquí hay una práctica que le hicimos en vivo, ¿cierto? Con los alumnos, ¿verdad? Para que usted la pueda ver. Es más o menos la práctica que nos juntamos nosotros a hacer, ¿ya? Y estas fichas son las que se utilizan sobre todo para el código de las emociones. Y aquí tenemos el cuadro de las emociones de Nelson Bradley. De aquí siempre yo le coloco algunas indicaciones chiquititas, ¿verdad? El diagrama de flujo del código de las emociones para seguir paso a paso, ¿ya? Paso a paso, qué hacer primero, si sale una emoción atrapada, si hay muro del corazón, ¿cierto? ¿Qué hacer? Es un diagrama de flujo, ¿cierto? Para seguir, que lo van a necesitar al principio, porque luego ya no lo necesitan, ¿cierto? Ya lo saben hacer sin ningún problema. Identificando el instante, cuando necesitan identificar, cuando preguntan, ¿cierto?, la emoción atrapada y sigue necesitando información, pueden preguntar inclusive, ¿cierto?, ¿en qué momento? ¿Gestación o nacido? En gestación, ¿cierto?, en el vientre materno.
nacido. Y podría preguntar qué persona. Disculpe, profesor, se escucha súper mal. Parece que algo está haciendo interferencia. No, no se escucha. No se escucha, profe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora Hola, hola. ahora- ahí ¿Sí? ¿Me sí. escuchan? Sí, Ah, ahora ya ve sí. que estaba desconfigurado, ¿eh? Tenía el micrófono, como se me actualizó una configuración de otro micrófono. No, no lo había visto. Ya, qué bueno que me escuchan sin eso, porque eso me apretan y no me gustan. Ya, entonces, ¿desde dónde, chiqui? ¿Desde dónde me escucharon así mal? ¿Ya? Para que quede bien clarito todo. ¿Desde dónde me empezaron a escuchar mal?
¿Me escuchan ahora, cierto? Sí, sí lo escuchamos, que estamos todos pegados que no nos acordamos de dónde fue. Pero más o menos de dónde es que me empezaron a escuchar mal. Para que no quede Yo nada recién ahí ingresé, así que no lo sé. perdido. Hola Gina, ya. Bueno, Hola. vamos a seguir desde acá. Chiquillo, las personas que están recién conmigo, ¿cierto? Que están recién, que a lo mejor ni siquiera han participado en una clase en vivo, una clase de práctica. A mí las clases me encantan que sean muy dinámicas. Pregúntenme nomás, chiquillos, no me interrumpen. Si tienen dudas, me preguntan, ¿cierto? Eh, Cualquier cosita, ¿verdad? No se preocupen, ¿ya? Para que la clase sea muy, muy dinámica y lo más fluida que se pueda, ¿ya? Entonces, hablaba de que aquí tenemos en este apartado las fichas, ¿cierto? Que podemos ocupar para, sobre todo para el código de las emociones, ¿ya? Porque necesitamos un material extra, ¿cierto? Que esto yo se lo recomiendo que lo impriman, ¿cierto? Así como o las tengan solitas en esas hojas o en esas bolsitas como de plástico, ¿cierto? Que se pueden anillar o la plastifican, no sé, derechamente. Porque a veces nuestra parte profunda, la parte profunda de esa persona puede necesitar saber el instante preciso de ese momento que generó la emoción atrapada, ¿cierto? Ese momento, ese instante que cumplió con las características, ¿cierto? Para volverse una emoción atrapada, por cierto, ya lo hemos conversado. Para los chiquillos nuevos, ¿cierto? Que están aquí para enterarse del curso, una emoción atrapada, hablamos de que es un momento, ¿cierto?, que resulta demasiado inesperado, por ejemplo, inesperado, potente, algo por el cual yo no pude hacer nada al respecto, algo que no puedo cambiar muchas veces, ¿ya? Por eso muchas veces las emociones atrapadas tienen que ver, no sé, con algún momento en donde yo no podía hacer nada porque era muy pequeño, porque no entendía, porque no pude hacer nada al respecto, ¿cierto? Y entonces ese momento queda grabado a nivel energético. Y a veces, como yo les estaba intentando de explicar, la parte profunda, ¿cierto? Esa capa mental profunda, esa mente supraconsciente de la cual nosotros hablamos, ¿verdad? Nos quiere, quiere que nosotros sepamos, ¿cierto? El instante preciso, aunque conscientemente yo no tenga ese registro. A los 5 años, en la primera mitad del año, en marzo, el 7 de marzo, y la persona dice, yo a los 5 años no me acuerdo ni la semana pasada, pero esa información, cuando tú la sacas y la recibes, ¿cierto? Dices 5 de marzo a los 5 años, desactiva, libera esa esa energía, ¿cierto? Literalmente en el sombral de ley habla de esa bola de energía, ¿verdad? Que es esa emoción atrapada, ¿ya? Porque las emociones, ¿cierto? Son una frecuencia, ¿ya? Es una vibración, lo hemos comentado, ¿ya? Entonces, a veces necesitamos que ser así de preciso. ¿Ya? Ser así de preciso. Y a veces también nos pide saber, ¿cierto? El sistema constelacional, esa emoción tiene que ver con bloque uno, que es pareja, ¿cierto? Expareja, hijos, nietos, hermanos, ¿cierto? O parientes políticos, amigos, enemigos, enemigos, ¿cierto? Figurativamente, para mi concepto, ¿cierto? Inconsciente, considerar a alguien enemigo, ¿cierto? Entonces, el bloque 2 es personas un poco más lejanas a mí y bloque uno, ¿cierto? Familia más directa, ¿ya? Familia más directa. Entonces, o también del árbol transgeneracional, ¿cierto? Cuando esa emoción hablamos de que es heredada. Línea paterna, línea materna, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿cierto? A veces esa emoción atrapada va a necesitar salir, ¿cierto? Con la información precisa de esta emoción es heredada, primera generación, línea materna, ¿ya? Así que yo los voy a silenciar porque alguien tiene el micrófono encendido y me acoplo, ¿ya? Porque o Richard tiene pregunta, porque veo que es su usuario el que se prende. No, yo creo que no. Ahí te silencié, lo silencié Richard, ¿ya? Perfecto, entonces, nos queda claro, ¿verdad? Todo ese es el material
¿qué ustedes tienen, chiquillos, que han recibido para allá, para las personas que todavía no pueden como enganchar cómo reviso el material, así lo revisan, ¿ya? Primero, el módulo 1, la presentación del curso, ¿cierto? Ahí empiezan todo el curso en el módulo 1. Ya en el momento en que ustedes quieren empezar a practicar, yo les recomiendo que ustedes puedan ver el módulo 1, la presentación del curso, inmediatamente, ¿cierto? La próxima vez que empiecen a estudiar, ¿cierto? El curso, lo hagan, vayan al video que dice hacer base y practiquen eso. ¿Ya? Y eso es el punto de partida para lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? El autotratamiento, el autorrastreo, ¿cierto? De, por ejemplo, emociones atrapadas, o hacer EFT, hacer alguna visualización, ¿cierto? A nivel personal, ¿ya? Entonces, ¿cómo? No sé si les quedan dudas, chiquillos, por favor pregunten respecto del material que recibieron, o las personas que no están haciendo el curso y que les interesa hacerlo, si tienen alguna duda respecto del material en sí, para que después cuando lo comparta esto, ¿cierto? Hayan preguntas. ¿Tienen alguna duda del material que les Yo, acabo de profe, mostrar? Sí, hola Gina. hola. Bueno, una consulta, profe, yo estoy, bueno, la verdad estoy súper perdida con todos los cursos. Ya, entonces, ¿eso se envió en algún correo en alguna vez? Bueno, yo lo... Que yo estuve, o sea, yo recién estoy conectándome no creo que se acuerde, pero yo me tuve que ausentar el año pasado por tema de Sí, salud. sí, no, sí me acuerdo. O sea, no Entonces, ahora perfectamente, pero me acuerdo. estoy, sí, Usted ya, quizás está en sí, el grupo de liberación emocional, el primero, en donde, cuando hacíamos todas las clases en vivo, ¿cierto? Y, y yo lo que hacía ahí es entregarle las clases, ¿cierto? Se las subía, igual que ahora, al grupo. Pero muy probablemente a lo mejor las sí, perdió pues yo porque el alcancé WhatsApp se una, actualiza y creo. todo eso. Sí, es que Ya. yo alcancé una nomás y de Sí, ahí me porque tuve yo que envío un internar por correo, tema de salud. ¿ya? Usted ¿Ya? envíame un mensaje, ¿ya? Envíame un mensaje y yo le voy a mandar el enlace, ¿ya? Directo. Y va a tener esas 4 carpetas que yo les digo, ¿ya? Ya, ok. Con toda la Esa era mi información, consulta. ¿sí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda particular respecto de cómo revisar, de lo que estamos viendo? No sé. No, porque tengo que, si va a mandar ese enlace, lo reviso. Y Sí, cualquier claro. cosa le pregunto. ¿Ya? Pero alguna otra persona, chiquillos, pueden tener alguna duda respecto de la revisión del material, ¿ya? Para que quede, ¿cierto? Intentemos que quede lo más claro posible, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna, espero que haber sido súper claro, la otra vez igual lo habíamos explicado, pero Juan, todavía habían dudas respecto de eso. una, ¿Sí? tengo una consulta. Dígame, ¿quién es? Ah, Pablo, Pablo, hola Pablo, dígame. hola, hola. Estaba viendo que estaba mostrando una carpeta. ¿Eso obedece a diferentes niveles? O sea, hay diferentes niveles para estudiar, básico, intermedio, adelantado, avanzado, o es en general. No, ese es el curso. Bueno, usted recibió usted no está haciendo el curso de liberación emocional, por eso yo les hablaba, aquí está, lo repartí, ¿cierto? A las personas interesadas y todo. Eso, Pablo, es el curso de liberación emocional. Está en módulos, ¿cierto? Porque está dividido en diferentes clases, es un solo curso, donde yo explico, ¿cierto? Desde lo más básico, donde explicamos y hablamos sobre las emociones en general, de qué son, de qué podríamos entender nosotros por emociones, por sentimientos, ¿cierto? Y luego explicamos 2 tipos de técnicas principalmente, ¿ya? Y que sí, este curso es chiquillo, mire, voy a permitirme la licencia nomás, ya lo voy a hacer. Ustedes acá aprenden código de las emociones, ¿cierto? Lo hacemos, ¿cierto? Se los explico para que lo puedan hacer directamente a una persona y también a distancia, ¿ya? Porque también lo vemos, ¿cierto? Cómo hacerlo a distancia. Y en las prácticas que hacemos todos los meses, ¿cierto? Yo hago prácticas de sesiones precisamente a distancia. Y FT nivel 1 y 2, ¿ya? Así que, chiquillos, nivel 1 y 2 de EFT, ¿ya? Me encantaría que alguno buscara el nivel 1 y 2 de FT en algún centro, ¿cierto? Para que vean, ¿verdad? Cuánto cuesta ese curso, ¿ya? Me gustaría que lo hicieran y que después en el grupo lo pusieran. Aquí aprenden nivel 1 y 2 de FT, de EFT, ¿ya? Y por eso está en módulos, Pablo. Usted va módulo a módulo, ¿cierto? Claro, va
aprendiendo, ¿cierto?, la técnica, ¿cierto?, en diferentes niveles, para hacerla presencial, para hacerla a distancia, ¿ya? Y algunas técnicas, por ejemplo, de visualización en el EFT, ¿ya? Entonces, es un curso, ¿ya? Porque a mí nunca, las personas que han estudiado conmigo, que llevan más tiempo conmigo, yo no tengo cursos como nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cierto? No me gusta mucho. Yo considero que todo esto, que en otro lado se lo van a usted exponer como nivel, pues, nivel 1 o nivel básico, nivel 1, nivel avanzado, ¿ya? En algunos casos nivel intermedio, ¿cierto? Este mismo, ¿cierto? Le dicen nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero aquí lo aprende todo en un solo curso. Todo esto está en este mismo curso, ¿ya? Entonces, no es que cada carpeta sea un curso. Todas las carpetas son un curso, Pablo. Todo el material que yo les mostré, ¿cierto? Es el curso de liberación de emociones, donde usted empieza en el módulo 1, ¿cierto? Desde lo más básico. Hablamos de las emociones, de cómo podríamos definirlas. En ese momento nosotros definimos las emociones como un instante. ¿Ya? Para las personas que ya lo han hecho, ¿cierto? Ya están empezando en el curso, se acordarán, ¿cierto? Lo definimos como un instante, una emoción, algo que sucede, una emoción es algo instantáneo, ¿ya? Que luego puede esa emoción, ¿cierto? Procesarse y volverse, ¿qué cosa? Después de una emoción procesada, ¿cómo nosotros la vemos? ¿Quién ha visto el curso? ¿Quién ha avanzado en el curso? ¿No? Tienes que ir avanzando en el curso, pues chiquillos, para que las clases de práctica sean, por eso son una vez al mes, para que ustedes tengan un mes completo para avanzar en el curso. Pero bueno, cuando nosotros integramos el proceso de esa emoción que ocurre en un instante, ¿cierto? Hablamos de un sentimiento. Cuando es un sentimiento es procesar esa emoción. Entonces, todo eso, Pablo, lo vemos, ¿cierto? En las primeras clases, ya que es como la gran introducción de modo general a entender y hablar un poquito sobre esto, sobre las emociones, para entender qué son, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Entonces empezamos, ¿verdad?, a hablar sobre el código de las emociones de Nelson Bradley y después el EFT Tapping, ¿ya? En sus diferentes niveles. Bueno, pero es todo un curso. Yo lo tomo así, un Ok, curso nomás. No se lo vendo por me niveles ni quedó nada de eso. súper claro. Pero le quedó Súper claro, claro, ¿no? gracias. Sí, Súper, súper bueno. claro. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a hablar sobre el autotratamiento. ¿Ya? No sé si decir autotratamiento, autorrastreo, ¿cierto? Porque, claro, nos tenemos que rastrear, ¿cierto? Entonces, porque se me repite mucho, pero ¿cómo lo hago esto a mí mismo? Y a lo mejor la respuesta, ¿cierto? A las personas que ya han participado conmigo en las charlas, ¿cierto? Así, otra vez lo mismo, de nuevo. Sí, otra vez lo mismo. Para poder hacer autorrastreo o autotratamiento, debo conectar. ¿Debo conectar con quién? Conmigo mismo. ¿Pero a qué nivel? A un nivel, ¿cierto? No consciente. Porque a nivel consciente, ¿cierto? Yo voy a expresar solamente lo que yo creo que es que debo mejorar. O lo que yo creo que no debo, ¿cierto? Mejorar. Eh, o liberar, ¿cierto? Si estamos hablando de liberación emocional. ¿A qué voy? Conscientemente, yo puedo decir, ¿cierto? Ya que Pablo me preguntó, Pablo me dice, yo tengo pena, Juan, tengo pena, me siento con pena, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que trabajar. Ya, perfecto. Y empieza a hacer el trabajo, entonces, por ejemplo, de código de las emociones, donde, ¿qué va a hacer Pablo? Va a intentar buscar dentro de las emociones atrapadas, quiéralo o no, la pena. ¿Por qué? Porque Pablo siente que es la pena la que tiene que liberar. Pero hemos aprendido que a nivel consciente solo expresamos parte superficial de esa emoción o de ese conflicto que nosotros necesitamos liberar. Porque a lo mejor Pablo no es pena lo que tiene que liberar. A lo mejor Pablo de manera más profunda, ¿cierto? El conflicto que me hace a mí
expresar de manera superficial la pena, a lo mejor es un conflicto de rabia, de vergüenza o de otra cosa. Pero ¿cómo Pablo va a saber, va a identificar, cierto? Primero un conflicto que muchas veces ha sucedido mucho tiempo atrás, como lo pudimos ver ahora en la ficha, inclusive podemos descubrir, ¿cierto? Cosas que se producieron que yo, ¿cierto? Que quedaron en mí atrapadas, inclusive, ¿cierto? En el vientre materno, inclusive heredadas de otras personas, ¿cierto? De mi árbol, ¿cierto? En donde padres, abuelos, ¿cierto? Han heredado, ¿cierto? Esas emociones. Voy a poner en silencio, chiquillos. Si tienen preguntas, me hablan nomás, ¿ya? Porque se acopla mucho. Bueno, entonces, ¿cómo puedo identificar yo aquello que conscientemente no tengo idea? Conscientemente, ¿cierto? Y Pablo, estoy de un ejemplo, ¿cierto? Consciente, o ya, la Rosa. Conscientemente Rosa dice, yo tengo pena, yo siento pena. Eso es lo que voy a trabajar. La pena puede ser solamente un intento de, a nivel consciente, de enmascarar un proceso que a nivel profundo para ella puede ser inclusive peor que sentir pena, ¿ya? Porque a lo mejor ella a nivel profundo prefiere expresar pena que expresar a lo mejor rabia o vergüenza. O necesita sacar esa pena, pero de un momento específico, ¿cierto? Como hemos hablado. Pero ¿cómo yo puedo saber qué momento es el que necesito liberar? ¿Ya? Y no estamos por mientras, ¿cierto? Concentrando en el código de las emociones. Porque para el código de las emociones, ¿cierto? Tenemos una tabla que vamos revisando, esta tabla con las emociones atrapadas que vamos revisando. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué momento es ese precisamente? Para eso yo debo mirar desde afuera, ¿ya? Mirar desde afuera. ¿Se entiende bien? Hacerme trabajo a mí puede considerarse tal cual hacerle un trabajo a un tercero, en donde yo no tengo que sobreponer mi juicio personal, ¿ya? En donde yo no tengo que, es cierto, que, que, que mi intención personal, ¿cierto? O lo que yo creo, ¿cierto? Pueda interferir en esa terapia. Porque lo que se necesita liberar es aquello que está en la persona y que de ese consultante o de nosotros mismos va a salir, ¿ya? Entonces, para que ese trabajo pueda ser limpio, por así decirlo, para que ese trabajo pueda ser limpio y efectivo, lo que yo debo hacer es conectar conmigo mismo, salirme de mí, ¿ya? Yo sé que en este momento no les estoy enseñando ninguna técnica, porque me van a decir, oye, pero Juan, dime cómo es. ¿Qué hago yo? ¿Qué anoto? ¿Qué muevo? ¿Qué hago? ¿Cierto? Para eso tienen el video ustedes de hacer base, ¿ya? Ese video que muchas veces se pasa por alto, que no lo ven, porque como no tiene un protocolo en sí, es como para trabajar directamente la emoción, como que no importa tanto. Ese video, chiquillo, tiene la respuesta para poder trabajar a nivel personal. Porque yo necesito conectar tal cual, para que se entienda bien, tal cual como necesito conectar con Pepito, ¿ya? O con la Rosa, con Pablo, con Gina, con Mari, con Jenny, con Gladys, con Richard, con cualquiera, ¿cierto? Para yo conectar con esa persona, ¿cierto? Debo salirme un poco de mí mismo. Y que mis posibles juicios, ¿cierto? Salgan de ahí, ¿ya? Entonces, pongámonos en este ejemplo. Si uno de ustedes está haciendo el autorrastreo, ¿cierto? Para el código de las emociones. ¿Qué debo hacer primero? Conectar. Hacer el ejercicio, conectar, ¿ya? En el curso, ¿cierto? Hablamos de la conexión de la glándula pineal, ¿verdad? ¿Alguien la ha visto en el curso?
¿Se acuerdan de la conexión de la glándula pineal? Sí, sí, me acuerdo, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pasé ¿Que por lo ahí, vimos? sí. ¿Sí? Sí, sí, Pasó por ahí. Ya, qué sí. bueno. Hay que darle una vuelta ahí. Cuando nosotros hacemos esa conexión, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo lo pongo como así? ¿Verdad? Lo que Sí. estamos intentando hacer es estimular, ¿qué cosa? Que, no entendí qué dice el curso de Castro, no entiendo. Eh, estimular, ¿qué cosa? Esa glándula pineal. Que es esa glándula pineal, ¿cierto? Que física, que es mi antena emisora y receptora de esa frecuencia que yo estoy intentando decodificar a través de algún test muscular. ¿Ya? Entonces, esa glándula pineal que yo intento activar para conectar con la antena de la otra persona, ¿cierto? Es la misma que yo tengo que activar para conectar con mi propia energía. ¿Ya? Y nosotros entonces, aquí hay este es el paso, ¿cierto? Que es necesario, ¿cierto? Activar, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto? Nuestro vaso gobernador, ¿verdad? Que sabemos parte desde nuestro labio superior, ¿cierto? Por el eje mediano, ¿verdad? Hasta abajo, ¿verdad? Hasta, se junta, ¿verdad? Abajo en el perineo con el vaso concepción, ¿cierto? ¿Cierto? Que también lo vemos ahí en el curso, ¿ya? Para que si ponen cara de sorpresa, ¿cierto? Cuando lleguen ahí el código de las emociones, yo le pongo una figurita, ¿cierto? El Dumai y el Renmai, que si ustedes lo van a buscar así en el libro, ¿ya? Que es el camino de energía, ¿cierto? Gobernador, que se llama, y concepción. Entonces, nosotros, la primera parte de ese vaso, ¿cierto? Gobernador, ¿cierto? Desde el labio hacia atrás, ¿cierto? Esa parte del vaso gobernador que está en nuestra frente, ¿ya? Y al iniciar más o menos, ¿cierto? Nuestro cabello, ¿verdad? Nosotros vamos ahí a estimular, ¿verdad? Estimular la conexión con la glándula pineal. Pero para eso yo debo haber hecho correctamente la conexión, para que ese trabajo, ¿cierto? Sea sensible, tangible, si se puede decir. Porque recuerden, porque si no, cualquier tipo de movimiento, cualquier cosa, cualquier tipo de práctica que yo pueda realizar es una práctica vacía. ¿Ya? Vacía porque si yo hago así, pero estoy pensando cualquier cosa, no estoy conectado ni con la persona, ¿cierto? Con cualquier cosa, estoy pensando que, no sé, pues mañana, ¿cuándo juega Chile? El jueves, ¿cierto? Que quién viene, quién no viene, qué pasó, qué no pasó. Es un movimiento y un ejercicio vacío. Los movimientos que ustedes pueden hacer o realizar cualquiera debe activarse, ¿cierto? Para eso tenemos los ejercicios de hacer base. Entonces, cuando hacemos con una persona, con un tercero, yo intento activar con la intención, ¿cierto? Este tramo de vasoconcepción, ¿cierto? Que es un switch, ya para así decirlo, podríamos decirlo, un switch, ¿cierto? Es un interruptor de esa glándula pineal y que yo la estoy intentando activar y tomar, ¿cierto? El de esa otra persona con la cual quiero trabajar. Pero para que eso resulte y para que eso suceda, ¿cierto? Debo estar en conexión, porque si no, es un movimiento vacío, ¿ya? Y cuando lo hago, ¿cierto? Conmigo mismo, cuando estoy conectado, ¿cierto? Es muy sencillo, con nuestro dedo pulgar, ¿cierto? De nuestra mano dominante, con nuestra mano derecha, lo que yo voy a hacer literalmente es como activar ese switch, ¿ya? Activarlo, pero ¿cómo? Con la intención. Con la intención, ¿ya? Y digo, y voy a decir, ¿cierto? Lo que quiero hacer. Mente supraconsciente, pero estoy trabajando conmigo. Mente supraconsciente, voy a realizar código de las emociones para mí. ¿Ya? Y en el curso, obviamente que lo andamos más. Pero una vez que yo estoy conectado, ¿cierto? Y que estoy tranquilo y que logré dejar de fuera todo lo que me podía molestar, ¿cierto? El pensamiento que dije del partido, la duda, el miedo, el ego, ¿ya? El prejuicio, yo lo logré sacar de mí, entonces voy a poder hacer una lectura real de la emoción que pueda estar atrapada en mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque saqué de mí, ¿cierto? A través de ese trabajo, ¿ya?
saqué de mí el juicio de que seguramente mi emoción tiene que ver con la pena, porque así es como me siento. Entonces, casi como que voy a ir buscando, leyendo ahí, pena, angustia, no sé, algo que tenga que ver. Y voy a preguntar, ¿cierto? Si es que esa emoción es la que está atrapada. Pero como les digo, a nivel profundo pueden ser otras cosas u otras situaciones o otros momentos. Porque también puede ser que yo diga, voy a buscar la pena cuando no sé, cuando mi, mi pareja, ¿cierto? Eh, me dejó, ¿ya? Y a mí yo me acuerdo y me da pena, entonces voy a buscar la pena de ese momento. Pero a lo mejor no es ese momento que está generando la pena, o a lo mejor ni siquiera es pena, y a lo mejor ese momento ni siquiera genera pena. Cuando yo me conecto conmigo mismo, chiquillos, a ver, espero que lo tomen bien y que lo entiendan bien. Cuando yo me conecto conmigo mismo, mm, me vuelvo, por así decirlo, transparente, ¿ya? No sé si está bien el concepto. Me vuelvo transparente ¿en qué sentido? En que puedo ver lo que realmente necesito ver, ¿ya? Sin prejuicios de decir, no, es que a mí me da pena que haberme separado, pero a lo mejor lo que realmente siento, a mí me da vergüenza haberme separado. Pero ¿cómo voy a reconocer que me da vergüenza? ¿Cierto? Por eso a nivel consciente muchas veces se procesan otras situaciones y tiene mucho que ver con nuestro desarrollo emocional, que es parte, Pablo, de lo que nosotros conversamos al principio, sobre todo del curso. Nuestro desarrollo emocional tiene mucho que ver, nuestro desarrollo y obviamente el de todos, me refiero, cuando usted haga consulta, el desarrollo emocional, ¿cierto? La sociedad en donde esa persona se haya desarrollado, ¿cierto? Haya crecido, haya aprendido, ¿verdad? También tiene mucho que ver, ¿ya? Que va a pasar Eh, mucho. Mira, profe, yo hago masaje, soy Ujú, masoterapeuta. Y pasa mucho que a veces sí, y tengo reflexología política también. ujú. Pasas y pasas a llevar emociones que se pueden controlar a través de ahí, pero hay otras emociones que son más internas. Y me parece súper interesante poder Sí, ayudar a la otra persona y autoayudarte, pero hay que, no sé, tengo una duda al respecto. ¿Hasta dónde yo puedo saber que sí me puedo ayudar o necesito de alguien más? ya. Tiene que ver, bueno, cuando déjeme terminar de desarrollar la idea, ¿cierto? Y voy con eso, ¿ya? Pero tiene que ver con esto, ¿ya? ¿Cuánto yo he podido conectar conmigo mismo, ¿cierto? Para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, les hablaba un poco del desarrollo, ¿cierto? Social, cultural, inclusive, que podemos nosotros tener. No sé, me he desarrollado en una sociedad donde el hombre no llora, por ejemplo. Entonces yo nunca he expresado ni voy a expresar, ¿cierto? Esa emoción o algo, ¿cierto? Que tenga que ver con eso. Entonces, como no lloro, no puedo sentir pena, entonces lo manifiesto como una rabia. Pero a muy profundo, lo que necesita salir de esa persona, ¿cierto? Es esa pena o es ese llanto, porque es energía, ¿ya? Cuando hacemos EFT, ¿cierto? Para poder hablar también del EFT, cuando intentamos, ¿cierto? Y el EFT es mucho más visual, ¿cierto? El EFT es más visual, es más, yo digo vívido, no sé si está bien esa palabra, pero es mucho más, podríamos decirlo, se vuelve mucho más consciente el proceso que estamos viviendo y desarrollando, ¿ya? Con el código de las emociones lo que hacemos más es identificar un momento, ¿cierto? Muchas veces la persona ni siquiera se acuerda, pero nosotros lo que tenemos que hacer y dedicarnos ahí es a liberar. ¿Se acuerdan la clase pasada, la última que tuvimos, ¿cierto? Que yo le dije que el código de las emociones no era para hacer como una especie como de, no sé, una parafernalia, que la persona tenga que llorar o no sé qué, ¿cierto? O que algo pase, que vea colores o que se le paren los pelos, que no sé, no.
Es un momento que está registrado en la energía de esa persona que nosotros tenemos que sacar, ¿cierto? Que la persona tiene que sacar, la persona. Por eso tiene que estar ahí la persona con nosotros, porque la persona, por eso necesitamos que salga y decirla, que la persona la escuche y la diga, aunque no se acuerde, porque es la persona con sus intenciones que la va a sacar. Nosotros vamos a ayudar en ese sentido. Nosotros siempre lo que hacemos e intentamos hacer es ayudar, ¿verdad? Ser una guía, en último caso, ¿verdad? Entonces, depende también de esos preconceptos que podamos tener, ¿cierto? Cómo esa persona se va a desarrollar emocionalmente y qué pueda o no tener. Por eso, vuelvo a lo mismo. Si Pablo dice, si a Pablo, disculpe, es que Pablo es el único chiquillo que veo, ¿ya? El Richard, ya, si al Richard, ¿cierto? Nació en una cultura donde el hombre no puede llorar, ni expresar, ¿cierto? Ni, entre comillas, mostrar debilidad. Entonces Richard siempre ha guardado todo. Y cuando tú hablas con Richard, Richard te dice, es que me siento con rabia o impotencia. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que tengo que solucionar. Y si lo hace solo y no ha podido conectar realmente con él, ¿cierto? Con su esencia, si se quiere, si que lo pueden ver así, ¿cierto? No va a poder conectar con esa pena o ese llanto o esa vulnerabilidad que necesita expresar para poder liberar. No va a poder, porque él lo ha vivido desde siempre, cultural, socialmente, ¿cierto? Como familia, que no puede demostrar debilidad. Entonces, si lo hace solo y no ha podido conectar, él nunca va a poder conectar con esa emoción que indica aquel instante. ¿Y por qué? Porque conscientemente no se lo ha logrado, ¿cierto?, despegar a buscar siempre algo relacionado con esa rabia. Entonces, esto no es que lo pongan, no es que lo verbalicen, chiquillos, esto no funciona, esto es más que eso, más que los externos no lo estén pensando, ¿ya? Si ustedes no están bien conectados, el test muscular, ¿cierto?, les va a fallar o va a dar información errónea, porque yo puedo estar consciente o inconscientemente buscando una respuesta que no es la que realmente yo necesito cuando conecté a ese nivel aún más superior, ¿cierto? Que nosotros le dijimos mente supraconsciente, ¿ya? Entonces, esa es la manera. Y ahora respondiéndole a Pablo, ¿cuánto puedo yo trabajarme a mí mismo? Depende entonces del grado de conexión que yo logre. A veces, sin duda que una persona no va a poder hacerlo solo y no es tan sencillo. Es mucho más complicado tratarse a uno mismo, por todo lo que les he hablado, que tratar a un tercero. ¿Ya? También va a pasar con personas cercanas, familia, donde quiera o no, ¿cierto? Está esa conexión, eso de esa relación, ¿cierto? Cercana, no sé, con esa persona. ¿Ya? También podría ser complicado. ¿Puedo hacerlo? Absolutamente, absolutamente. Pero ¿de qué depende entonces, Pablo? Del grado de conexión que yo logre. Por eso siempre le respondo lo mismo, porque por eso hice esta charla chiquitita, porque es la pregunta que, una de las que más se me repite. Pero ¿cómo lo hago para mí? Y a veces me pregunta más de una vez la persona, porque a lo mejor no le convence que yo le diga, haga el trabajo de conexión. Porque muchas veces esperamos como la técnica, ¿cierto? La técnica definitiva. A lo mejor para algunas personas sería mucho más convincente que yo les dijera, chiquillos, para tratarnos nosotros mismos, tenemos que esperar la luna llena, vestirnos de blanco, salir al cerro, ¿cierto? Y cuando la luna llena esté en su esplendor, nosotros, ¿cierto? Dar 3 vueltas a la derecha y 3 vueltas a la izquierda. Y ahí nos vamos a liberar de todas nuestras emociones, de nuestras propias emociones. ¡Ah! Ahí está. Por eso a mí no me resultaba,
porque yo lo hacía con la luna menguante. No lo hacía con la luna llena. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ¿cierto?, buscamos fuera lo que tenemos que buscar dentro. Por eso queremos algo, que nos digan algo, que nos pasen algo. Esto es, tome, si usted lo lleva colgadito aquí, a usted va a poder hacerlo. Un día hablamos en la práctica del imán, que se utiliza para el código de las emociones. ¿Qué imán también? ¿Qué imán es el que necesita? ¿Pero de cuántos Gauss? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? Porque estamos colocando nuestras expectativas en el imán. Bueno, no tengo imán, en el scotch. ¿Ya? El imán, el scotch es el que lo va a lograr. Ah, es que este scotch es chiquitito, tenéis que usar ese grandote, el de embalaje. Si no, no funciona bien. Por eso yo nunca he podido, porque uso este y no uso el de embalaje. ¿Por qué? Porque estoy dejando por fuera, ¿cierto? Estoy dejando, ¿cierto?, afuera lo que tengo que buscar dentro. Por eso yo hablo de la conexión. Entonces, muchos alumnos, porque no lo digo por hablarlo, por decirlo, porque me preguntan más de una vez, ¿cierto?, cómo lo hacen, ¿cierto?, para ellos mismos. La duda, y también lo hemos conversado, la duda es algo que siempre va a impedir la correcta conexión. Por eso no es tan sencillo hacerlo con uno mismo. Es que ¿cómo voy a tener esta emoción atrapada? No. Uy, pero ¿cómo la voy a tener yo? O apuesto que es esta. Me sale que sí. ¿Será sí o será no? ¿Será sí o será no? Es que capaz que, pero ¿cómo va a salir esta que sí? No, debe ser no. Voy a preguntar de nuevo. Y puedo preguntar hasta que me salga no. ¿Viste? Si yo sabía que no. ¿Cómo iba a tener yo esa emoción? ¿Cierto? Esa emoción atrapada. ¿Cómo iba a tener yo esa emoción atrapada? ¿Cierto? Entonces, menos mal que pregunté 6 veces hasta que me dijo que no, ¿verdad? La duda. La duda me presenta uno de los mayores, ¿cierto?, problemas al momento de querer hacer el autorrastreo. ¿Cómo libero yo la duda? Con el ejercicio de hacer base. ¿Cuánto tiempo? También me he preguntado, ¿cuánto tiempo lo hago? ¿Se dan cuenta? Siempre es dejando por afuera, ¿cierto?, lo que yo debo sentir. Porque yo se los he intentado, se los he explicado. Debemos hacer el trabajo hasta nosotros empezar a sentir, ¿cierto?, a vivir esa sensación del estado alfa. Lo hago, lo trabajo, ¿cierto? Y hasta inclusive, ¿cierto?, lo hemos conversado, voy a sentir cuál de todos los ejercicios es el que a mí más me activa o me conecta. Entonces, cuando yo esté con la persona, trabajando directamente, ¿verdad? Sobre todo con una persona, con un tercero, en donde no voy a tener tanto tiempo de hacer todos los ejercicios de base, ¿cierto? Voy a hacer unas respiraciones, el ejercicio puntual que yo siento que a mí me sirve más, y voy a lograr ese momento, ¿cierto?, de quietud, por así decirlo, de quietud, aquí, ¿cierto? Eh, Cuando lo hago para mí mismo, no, me puedo tomar más tiempo, ¿cierto?, antes de empezar a trabajar. Pero siempre, 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 en el contexto de que yo estos ejercicios, u otros, pues ya lo hemos conversado también, u otro que usted elija, pero estos ejercicios, hacer un trabajo personal, no es una vez, no es solamente, es que ya lo hice una vez, pues ¿y por qué no me sale? Pero ha hecho base, ha practicado. Sí, pues el otro día lo hice. Pero ¿cuántos días lo hizo? Por eso yo les digo, porque yo sé que necesitamos nosotros, porque yo me incluyo, ¿ya? Yo me incluyo en todo esto que yo les estoy diciendo, chicos. No es que sea San Juan, aquí, San Juan, ¿cierto? San Juan Vidal, que sale por sobre todas las cosas, ¿cierto? No, yo me incluyo en todo esto que se les estoy diciendo, ¿ya? Cuando yo muchas veces el alumno, la persona, yo les digo, chiquillos, un mes, háganlo un mes todos los días, porque muchas veces necesitamos ese número. Ah, ya, un mes, me dijeron un mes.
lo voy a hacer un mes. Lo que pasa es que si yo ya lo hice por un mes seguido, eso se va a volver, ¿cierto?, parte de mí, ¿ya? Y está comprobado que si yo lo hago por 21 días o más, ¿cierto?, eso se empieza a integrar en mí. Entonces, cuando la persona no se da ni cuenta, ya lleva 3 semanas haciéndolo y después lo va a hacer siempre. Y se va a dar cuenta que la conexión con ese tercero o con él mismo es mucho más sencillo. Por eso yo les digo un mes. No es que se necesite un mes, así, un mes obligatoriamente. Porque a lo mejor Rosa lo hace y empieza a vivir esa sensación mucho antes. O a lo mejor la Gladys hace otro tipo de trabajo, porque también yo se los he dicho. No es que yo enseñe el ejercicio definitivo, si finalmente es una mezcla de trabajo, ¿cierto? Que intenta ir paso a paso, ¿cierto? Desde que tomamos el agua, hacer base, ¿cierto? Son los ejercicios. Si alguna persona solamente está en magnetoterapia, a lo mejor no lo ha visto, pero se los menciono, ¿cierto? Pero todo está en el material, ¿ya? Desde tomar agua, ¿cierto? Con la intención, cuando la cargamos y la tomamos. La gimnasia cerebral, que busca que oxigenar mi cuerpo, moverlo, integrar, ¿cierto? Hemisferio izquierdo y derecho, aunque no es que para usar, es para oxigenar, para mover, ¿ya? Si se quiere, porque siempre es con la respiración. Ejercicio de vaso gobernador, ¿cierto? Llenar mi vaso gobernador, mi meridiano, mi canal energético, ¿cierto? Con energía, cargarme. Y los mudras para yo sacar todo lo que me sobra. Entonces, ¿ves? Por eso tiene un paso a paso, como un algoritmo, ¿verdad? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Ya? Pero si a lo mejor la Cristina me dice, Juan, Profesor, yo hago Reiki todos los días, sí, al tiro, Cristina. Yo hago Reiki y todos los días hago Reiki. Y eso que usted habla, eso que tú dices, ¿cierto? Esa sensación, yo la conozco a la perfección cuando me conecto porque hago Reiki todos los días. Y yo le digo, perfecto, está perfecto. Porque no es que estos sean los ejercicios los únicos. Es una herramienta, es la que yo he utilizado, la que yo vengo utilizando mucho tiempo y la que yo siempre les he enseñado en liberación de emociones, en biomagnetismo, en bioenergética. ¿Ya? En esos son los cursos donde es donde se hace más hincapié, sobre todo en el de bioenergética, ¿cierto? Con la conexión, ¿ya? Entonces, eso siempre se los he dicho, ¿ya? Cristina, pregúnteme. en ese mismo contexto de lo que usted habla, con respecto de que no hay, o sea, no hay solo una forma de hacer base, em, ¿el orar puede ser una forma de hacer base? Podría ser, porque cuando orar es como meditar, ¿cierto? Pero Claro, también depende de cómo usted lo esté haciendo, sí, chiquillo. Por eso yo les claro. hablo de que la correcta conexión, porque si yo estoy, a ver, sin querer pasar a llevar a nadie, yo voy a decir una oración nomás, no, por favor no me diga, oye, no, porque ese sí, ese no, eso existe, no. Convicciones personales, ¿cierto? Respeto también hacia los demás. Bueno, simplemente voy a inventar algo, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, pensando en el partido del jueves, ¿cierto? Como les puse de ejemplo. Esa oración no va a tener mucho significado, chiquillo. Todo lo debo activar y se activa con la intención. Por eso hablamos de la intención también en el curso, ¿cierto? Porque esa oración, si no tiene intención, no se activa. Por eso puede ser cualquier cosa. Si alguien aquí Claro, hace respiración pránica, yoga, no sé, pero ¿cierto? disculpe, profesor, pero eso puede ser reemplazado por la gimnasia cerebral, por los mudras, o necesariamente tienen que ser esos 3 pasos: el tomar agua, la gimnasia cerebral y los mudras tienen que Es ser que, los 3 pasos como no, sí o que por sí. eso le explico. Esta manera que yo les enseño tiene una secuencia. ¿Cierto? Ujú, Todo tiene una secuencia. Me cargo, ¿cierto? Intenciono el agua, por eso yo les hablo en el curso, claro. ¿cierto? Del agua. Para los que ya están tomando bioenergética, ¿cierto? Ahí ahondamos mucho más en el concepto, ¿cierto? Que yo les muestro ejemplos de conexión y todo eso, para que les venga, ¿cierto? A la memoria, pero tiene un porqué. Tomo agua, me cargo, me hidrato. El agua también me va a hidratar, va a ayudarme, ¿cierto? El agua conduce energía, ¿verdad? Yo estoy tratando de conectar con la energía, con la vibración, con mi vibración, ¿cierto? A un nivel distinto que al nivel consciente, o con la energía de esa persona, de ese tercero. Entonces el agua me va a servir, me va a hidratar, va a alimentar mi sistema, ¿verdad?
va a hidratar mi cerebro tiene que estar preparado. Por eso hacemos gimnasia cerebral. Nos oxigenamos porque esa información que sí conecta y resuena, ¿cierto?, en mi glándula pineal, pero mi cerebro, mi órgano físico, mi sistema nervioso central, es el que transmite las señales eléctricas, ¿cierto?, después para hacer el test muscular. Este dedito no crean que me lo baja, viene un espíritu, ¿cierto? Y me lo baja, ¿cierto? Es mi cuerpo físico reaccionando a un estímulo eléctrico, a un estímulo energético que llega a mi glándula pineal, pero que mi cerebro, ¿cierto?, lo traduce en señales eléctricas para hacer el movimiento. El péndulo, ¿se acuerdan que la última vez yo les mostré, ¿cierto?, el péndulo que gira, ¿verdad? Que alguna gente dice, oye, pero él lo está moviendo, es un chanta. Sí, soy chanta, pero no lo estoy moviendo conscientemente, ¿cierto? Entonces, el péndulo se mueve y mi mano produce microvibraciones que hacen que el péndulo finalmente gire para un lado o gire para el otro o vaya para... ¿Por qué? Porque así está en la programación, ¿cierto? Que yo pude haber dado, programado el péndulo, ¿cierto? Ya es tema de la radiestesia como tal, ¿cierto? Más que el test muscular, que es donde que el instrumento de medición en mi propio cuerpo, ¿cierto? Pero sí, se mueve la mano, se mueve. Pero ¿cómo se mueve? Porque mi cerebro, ¿cierto?, transmite señales, ¿cierto? Sistema nervioso, ¿cierto?, voluntario, y mi brazo se mueve, vibra. Entonces la gente que te mira y que a lo mejor, bueno, no cree mucho, está recién empezando, dice, no, pero si él está moviendo, yo veo cómo se le mueve así un poquito el brazo. Sí, pues si se mueve, pues el brazo tiene que moverse para que el péndulo, ¿cierto? El péndulo finalmente recibe, ¿cierto? Y ya después hablamos, como les comentaba, ¿cierto? Cuando hablábamos, no sé, por una persona que estudia radiestesia, ¿cierto? Más específicamente, pero Juan, el cristal, el cuarzo violeta tiene, sí, pues eso sí, ¿cierto? Sabemos que los cuarzos tienen una cierta energía o resuenan con un tipo de energía, sí, pero finalmente el cuarzo, este péndulo no viene alguien así, ¿cierto? Y lo mueve así, ¿verdad? No es que venga aquí un espíritu, ¿cierto? Y lo mueva. Es mi propia conexión, que estimula, ¿cierto? Y estimula, ¿cierto? Y hace que se mueva, o hace que el dedo baje. Yo digo, dame sí, y bajó, dame no, y se igualan, porque yo ya lo he trabajado, lo he programado, los test musculares. Yo ya también hablamos un poco en este curso, ¿cierto? De los test musculares, obviamente. Entonces, se puede reemplazar, Disculpe, profesor. chiquillos, ustedes pueden hacer el ejercicio que para ustedes, ¿cierto? Que ustedes consideren que sea mejor. Pero lo que es el objetivo, ¿ya? Del cual yo les hablo es que el que hay que conseguir, ¿ya? Que como consecuencia se obtiene ese estado alfa de que hablamos, ¿ya? ¿Sí? Disculpe, profe, le puedo hacer otra pregunta. Lo que pasa es que en el tema de los test musculares, en la clase que dio usted estaba el test muscular de balanceo y de los pies, que se veía en la imagen. El test muscular de las manos, ¿cómo es? ¿Cómo se ponen ¿El las de los dedos? manos y cómo? Sí, el de los dedos. Que También siempre lo veo poner los dedos. También bueno, en una clase, ya, estos minutitos me los quiero tomar para hablarles de esa modalidad que quiero implementar. Es que este test lo usamos los biomagnetistas porque responde más rápido, ¿ya? Todos los test musculares son igual de buenos. Yo debo saber, cuál debo trabajar para lo que quiero hacer. Por eso yo les explico el test de balanceo, porque si quiero liberar emociones y la persona, ¿cierto? Paso al imán, así paradito con la persona, ¿cierto? Y es más simple que esté acostado, por ejemplo, ¿cierto? O yo utilizar el test con los dedos, que es directamente cuando lo hago a un tercero, ¿cierto? Pero es un test muscular como cualquier otro, se programa, ¿cierto? Para hacerlo. Creo que lo hemos hecho en algunas clases, creo que hay una cápsula relacionada a esa. Y si no, cuando yo hice una clase de bioenergética hace poco, que también la compartí a todos.
era del curso de bioenergética y dije, chiquillos, se las comparto. Y ahí también hablé de los test musculares, ¿ya? Cuando venga la otra clase de bioenergética, voy a ahondar más no, vamos a hacer la preactivación y la activación de la glándula pineal en la próxima clase de bioenergética. ¿Ya? Pero en una clase, la clase de noviembre que tengamos, chiquillos, vamos a hablar un poquito más de los test musculares, ¿ya? No se preocupen, como herramienta decodificadora, ¿ya? En la clase que viene. Pero es un test muscular, ¿ya? Entonces, quiero aprovechar estos minutitos, ¿cierto? Porque ya me pasé, como siempre. Quiero aprovechar estos minutitos para hablarles, ¿cierto?, sobre lo que voy a hacer. Porque cada vez que nos juntamos a practicar, yo voy a hacer una sesión, ¿cierto? Quiero hacer una sesión de muestra y todo. Hay muchas cosas que explicar, ¿cierto? Muchas personas, ¿cierto?, que quieren preguntar. Entonces, hacer una sesión así como directamente casi nunca resulta. De hecho, la última vez hicimos como muy brevemente una sesión, ¿cierto?, de muestra. Entonces, ¿qué quiero hacer de nuevo? Voy a pedir 2 personas, las que quieran participar, para hacer una sesión completa conmigo. Una sesión, ¿ya? Un día. Obviamente que yo voy a poner el horario, ¿cierto?, que yo pueda hacer, y si alguno se puede adaptar a ese horario, ¿cierto? Y además aceptar, ¿cierto? Después exponer, porque obviamente se trata de eso, ¿cierto? Exponer, ¿cierto?, esa sesión para que le ayude al compañero, ¿cierto? Porque ahí yo voy a hacer una sesión real, 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 ¿cierto? Sin explicar, no, una sesión real, para que usted la vea y vea el paso a paso cómo es que se hace, ¿ya? Como las que están en el curso, ¿cierto? ¿Ya? Pero hacerla para que cuando nos juntemos nosotros en la clase, sea una clase de resolver dudas, de responder, de mostrar, ¿cierto? No sé, el material si es que se necesita, ¿cierto? Mostrar los paso a paso, pero hacer una sesión ahí en la clase de práctica, a veces, ¿cierto? Nos quedamos como cortos, ¿cierto? Y los que estuvieron en la última clase en vivo, ¿cierto? No me acuerdo quién de ustedes salió, ¿cierto? Me dijo, yo quiero, hicimos código de las emociones y alcanzamos a hacer 1 o 2 emociones atrapadas, ¿ya? Entonces así a lo mejor con la persona que quiera, ¿cierto? Y esté dispuesta a colaborar, a lo mejor, no sé, el muro del corazón, hacemos el muro del corazón completo, hay emoción anidada, hacemos emoción anidada, con otra persona podemos hacer FT y hacemos visualización, ¿ya? Así que espero que les parezca esa idea, ¿cierto? Yo voy a dar entonces como un cupo a cada uno, ¿ya? Cada grupo. Yo sé que a lo mejor muchos van a querer, pero bueno, no puedo tampoco hacerle sesión a todo, pero sí que voy a hacer una sesión de código de las emociones y una sesión de EFT, ¿ah? Para que ustedes la puedan ver, ¿cierto? Y se la voy a entregar al curso, al grupo de liberación emocional, para que la puedan ver y puedan seguir y puedan ver el paso a paso, ¿cierto? Tal cual haría una terapia, ¿cierto?, a un tercero. No le comparto de las que yo grabo las terapias que hago a las personas. Les pregunto si quieren que las grabe y después se las mando, la persona las revisa, ¿cierto? Obviamente no les puedo compartir esas porque son, por supuesto, personales, ¿cierto? Entonces, si alguna persona quiera, ¿cierto?, participar, me puede hablar, ¿verdad? Y entonces yo lo voy a citar a un horario, ¿cierto? Que va a ser en la mañana, ya les digo, en la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿cierto? Para hacer esas clases, ¿ya? Así que espero que les guste la idea, espero que les parezca bien. Si no hay ninguno del grupo de liberación emocional 2, ¿cierto? Bueno, voy a buscar en otro grupo, alguien que quiera participar, pero con la condición de compartir, obviamente. Pero cuando hacemos liberación emocional, ya sabemos, va a salir mucho de adentro, ¿ya? Y a lo mejor si no quiere, pues no tiene por qué, ¿cierto?, mostrar a lo mejor cosas que van a ser muy personales, por supuesto que no participe, ¿ya? Porque lo que necesito es que sea una sesión real, 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 o sea, que salga todo lo que tenga que salir, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les pareció bien la idea que he tenido? Así, cuando me alumbré. Profesor, esa práctica que usted quiere hacer, después se va a compartir a todos los compañeros que están acá, ¿cierto? Sí, pues es lo que acabo de decir. Por eso les Claro, digo, si claro. ustedes quieren, deben estar dispuestos a compartir, porque como les digo, la liberación emocional va a salir cosas, Sí, pues. ¿cierto? Profunda, y ustedes deben estar dispuestos a compartir y también, ¿cierto? Para que la clase, esa sesión sea real,
Porque si yo no voy a ocultar, no quiero, porque no quiero que sepan esto, la sesión no va a resultar como debería Sí, resultar. claro. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que esté dispuesto, la prioridad la tienen los alumnos de liberación emocional, obviamente, ¿cierto? Son los alumnos, ¿cierto?, que están en los grupos. Pero si no hay ninguno, solamente necesito 2 personas, uno para código de las emociones y uno para el EFT, para que nos quede bien clarito, para tener más clases de práctica, ¿ya? Para que cuando nos juntemos resolvamos dudas, ¿cierto? Hagamos otras cosas, porque no nos da el tiempo, ¿ya? No sé si les pareció bien la idea, Muy buena. ¿sí? Sí, muy buena. Ya, qué bueno que les guste, chiquillos. No sé si tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, chicos. No sé si cuántas personas de aquí están tomando el curso o no, si hay unos que se conectaron para ver cómo funcionaba. Espero que, bueno, que les haya parecido interesante el curso. Recuerden las promociones que estoy dando, ya todavía están vigentes, están súper buenas. Y si tienen dudas, por favor, háganlas todas en estos últimos minutos, si es que tienen dudas, ¿ya? También esas dudas sirven para el que va a ver después la grabación. ¿Dudas? Profe, Sí, hola Gladys. hola, profe. Profe, ahora es si después de que terminemos la clase, usted me regala una llamadita que necesito conectarlo con alguien que quiere tomar un curso, Mm, pero traté de darle su número y no se ha podido conectar con usted. Dele mi número, es que ahora yo termino y me pongo modo papá, bañar, 11, 2, Es que no me ¿ya? recuerdo, es que tengo su número. Pero mi contacto, pues, yo le voy a mandar un mensaje, ya, para que lo tenga el Ya, registro, ¿ya? Eso. gracias, ya. Rosa, ¿cuál es el curso? A ver. Mm, Pero usted, Rosa, ¿en qué curso participa? En liberación emocional. Ah, Rosa Meneses, sí, pero la otra Rosa tiene una tocaya acá. Me acaba de Ah, mandar qué un bien. mensaje. Ya. ¿Usted no participa en ningún curso? Ay, no participa en ninguno. Bueno, Rosa, depende de cuáles son qué la mueve a usted por Rosa. Ya, yo hago cursos de magnetoterapia. Los cursos más iniciales, chiquillos, para todos ustedes, ¿cierto? Que ya lo están haciendo la mayoría, es magnetoterapia y cómo potenciarla, que ahí desde cero va a entender cómo funcionan los imanes. Liberación emocional, este curso, que también va desde cero a nivel intermedio, ¿cierto? Ya estoy trabajando en un nivel avanzado. Eh, y también puede ser bioenergética, si usted lo que quiere, ¿cierto?, es aprender a conectar, a trabajar esa conexión con usted mismo, con otras personas, para potenciar las terapias que usted pueda hacer. Entonces, Rosa, ¿cuál le recomiendo yo? El que usted le mueva, ¿cierto?, con el que usted resuene más. ¿Qué le gusta? Terapia física, colocar imanes, ¿cierto? En definitiva, sin duda, magnetoterapia, para empezar a entender todos los imanes. ¿Qué quiere? Potenciar sus terapias, ¿cierto? Mejorando esa conexión, ¿cierto? Bioenergética, le recomendaría, ¿cierto? Si derechamente empezar a trabajar la liberación emocional, ¿cierto? Para trabajar con ayudar a otras personas, intentar ayudar a otras personas o con ustedes mismos, ¿cierto? Pero son los 3 muy buenos para comenzar, ¿ya? Cualquiera de los 3, pero depende de lo que le guste, ¿cierto? Total, yo sé que al final igual después toman todos los cursos. Sí, por eso también yo siempre se los doy muy en un valor muy accesible, muy accesible. Por eso yo antes les dije, busquen un curso de EFT, nivel 1. Pueden costar hasta $100, ¿ya? Hasta $100, nivel 1 nomás. Pero yo sé que ustedes finalmente, mis alumnos, toman todos los cursos, así que siempre tengo yo esos beneficios, ¿ya? Así que empiece usted, Rosa, con el que más le guste, ¿ya? Con el que más le guste. Eso, chicos, no sé si tienen otra pregunta. Pablo, por acá, dar las gracias. Hola, Yo estoy del Pablo. magnetismo. ¿Usted está en Magnetismo, magnetoterapia? claro, sí. Y me pareció súper interesante. Había leído respecto del nivel alfa en un libro que capaz que lo haya leído alguna vez. Tú el sanador. 101 hay del libro sobre el nivel alfa. Así que me hablaba de eso, y hablaba de la distancia, que también era una técnica que ocupaban los monjes tibetanos. Era como muy completo y me pareció haber escuchado y haber leído eso lo que estaba explicando. Así que, nada, me parece súper interesante. Muchas gracias. Súper bueno.
¿Ya? Están los grupos, chiquillos, de difusión, donde ahí pueden armar parejas, grupos, ¿cierto? Ya los conocen. Si alguno no lo tiene, ¿cierto? Y quiere participar, me lo pide. Ahí va a encontrar más personas para que el curso aún sea más accesible todavía. ¿Ya, chiquillos? Así que eso. Espero que les haya parecido interesante la charla de hoy. La voy a subir mañana, ¿ya? Durante el día se las dejo. Y los dejo invitados a todos, ya a todos los cursos, ¿cierto? De Pablo, si quiere seguir profundizando en el conocimiento de los imanes, ya se viene biomagnetismo, ¿cierto? La nueva modalidad, biomagnetismo desde cero. eh, y a todos, ¿cierto? A seguir estudiando. Ya, chiquillos, cuídense mucho y nos vemos. Cuídense mucho, Buenas chiquillos. noches, que esté Chao, bien. chao, chiquillos. Gracias, Gracias. profe, Chao, chao. gracias. A ustedes, a ustedes. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.